Buenos días, familia. Como estas grabaciones van independientes una de otra, ¿verdad? Antes, para quien esté escuchando, ha tenido el mensaje nuestro hermano Efraín Morata y nos ha hablado de Miqueas 3 y 4. Como dice la gente joven, yo estaba ahí flipado. ¿Por qué? Porque nos dice que la palabra es una, ¿no? Y hay unidad, pero es que los mensajes también. Es que hasta lo último que ha dicho, del domingo a las 11, lo tengo anotado, que lo estaba enseñando a mi mujer. O sea que... Bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy, familia? ¿Cuál es el menú? Pues el menú viene a ser Marcos 8, ¿de acuerdo? Marcos 8. Bien, pero yo no voy a empezar hablando de Marcos 8, yo me voy a 1 Corintios 15, 3. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Vale? Bien, ¿y por qué empiezas por aquí? Bueno, ya volveremos a eso, ¿de acuerdo? Bueno, conforme a las Escrituras. Bien, pues como decía, estamos hoy con Marcos 8. Como siempre, el Evangelio de Marcos es muy dinámico. Esto es algo que ya hemos repetido en varias ocasiones. Y a mí, al empezar a leerlo, lo leo una vez y otra vez y otra vez. Me llamó mucho la atención una cosa, y son las preguntas que hace Jesús. Creo que son 10 o 12 preguntas las que hace Jesús. Y eso es muy interesante, tener siempre en cuenta las preguntas que hace el Señor. Tenerlas siempre en cuenta. Muy bien, ¿qué tenemos en este capítulo? Pues tenemos así, a vista de pájaro, tenemos la alimentación de los 4.000, tenemos también la curación de un ciego, tenemos también el Señor recuerda que tengamos cuidado, o que tuviesen cuidado en ese momento con la levadura de los fariseos, y también hay algo muy llamativo, que es esa declaración de Pedro, cuando dice, tú eres el Cristo, le responde Pedro al Señor. Es muy llamativo, ¿verdad? Y esto da mucho de sí. Pues nos vamos a leer 3 versículos y vamos a comenzar con el 27. No obstante decir que ahora mismo Jesús y los suyos se encontraban en Galilea y en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es una región que está al norte del mar de Galilea, a unos 40 kilómetros al norte, ¿vale? A los pies del monte Hermón. El monte Hermón, si recordáis, de la Transfiguración, ¿vale? Que por cierto fue de bastante idolatría en tiempos de romanos y en tiempos de griegos. Pues allí se encontraba. Dice el versículo 27 lo siguiente: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros, pues, algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. ¿De acuerdo? Aquí, como decía, tenemos esta más que conocida respuesta de Pedro: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Interesante, ¿verdad? Vamos a leer los siguientes 3 versículos. Saltamos el 30, vamos al 31. Y Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada de las cosas de Dios, no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
un paréntesis, es curioso cómo algunos que han querido considerar a Pedro como el sucesor de Cristo, vicario de Cristo en la tierra y su sucesor, que le diga aquí: apártate de mí, Satanás. Es algo ahí extraño. A mí me sorprende varias cosas de este pasaje, de esto que acabamos de leer. La primera, imaginaros la cena. Jesús está con los discípulos y es la primera vez que Jesús anuncia su muerte y resurrección. La primera vez. Y a mí me extraña que los discípulos dijeran: espérate, vamos, ¿esto qué es lo que es? Explícanos esto. Es curioso, no se dice nada, no se dice absolutamente nada. Y otra cosa que me sorprende: ¿cómo es que a uno de sus discípulos más allegados, a Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás, o adversario, o oponente, que vienen en algunas versiones? Apártate de mí. ¿Cómo es esto? Y es que, dándole vuelta a esta idea, pienso que Jesús conocía lo que había en el corazón de Pedro. El corazón de Pedro y de otros discípulos. ¿Qué pensaban los discípulos? Los discípulos pensaban que Jesús venía a gobernar con poder, con el poder que entonces se consideraba un poder militar, un poder al uso. Entonces, claro, los que estaban cercanos a él, pues tendrían unas posiciones de privilegio, porque como él era el que mandaba y ellos iban a, digamos que estarían a su sombra, ¿verdad? Pero Jesús sanciona este pensamiento materialista, el Señor lo sanciona. Y además, como he remarcado, el Señor les explicaba claramente, se lo estaba explicando claramente. ¿Qué vemos de todo esto? De todo este pasaje, entiendo que los discípulos, los que estaban con él, no habían entendido qué es lo que estaba ocurriendo, ni lo que iba a pasar. Para hoy hemos dejado Miqueas 5. Ahí se habla, ¿verdad?, del Mesías. Ellos, los textos rabínicos, hablaban de ese Mesías y de la resurrección del Mesías, que habría de padecer, y de la resurrección. ¿Cómo es que, como se nos dice en Marcos 9, en el capítulo siguiente de Marcos, donde el Señor repite por segunda vez que va a morir y resucitar, y ellos no entendían? Es más, no se atrevían ni a preguntarle al Señor, porque tenían miedo. En Isaías 53, que hoy hemos también, José Antonio nos ha estado compartiendo en la mesa, en Isaías 54, son muchos los pasajes donde se habla de que el Mesías moriría y sería resucitado. ¿Por qué no entendían? ¿Qué es lo que pasaba? Hermanos, si nos vamos al último capítulo de Lucas, en Lucas 24, ahí hay algo muy importante. El Señor, antes de ascender a los cielos, ¿qué fue lo que hizo? Les abrió el entendimiento. ¿Cómo? Haciéndoles ver, comprendieron que todo lo que estaba en escrito, todo lo que estaba en las Escrituras, se cumplió en él, como hemos leído antes en estos pasajes de Corintios. Conforme estaba escrito. Es decir, había algo que estaba escrito y en él se cumplió. Y eso les abrió el entendimiento. Los discípulos necesitaron una señal, porque vieron a Jesús resucitado antes de ascender a los cielos. Vieron a Jesús resucitado, entonces comprendieron que todo lo que estaba por escrito se cumplió en Jesús. Eso les abrió el entendimiento y lo llevar a todas estas personas a hacer lo que hicieron, por llevar el Evangelio por todas partes. Preparando esto me acordaba de un familiar que, compartiendo una vez la palabra, o intentándolo, me dijo: mira, Juan, si aquí viniese ahora mismo Jesús, hiciera ¡fum!, y se colocase aquí en medio, yo creería en él. Digo, claro, hoy, ¿no? Y mañana otra vez, y pasado otra vez, y en todos los sitios del mundo, porque si ese pensamiento se hace extensivo, tiene que estar continuamente. Jesús lo hizo de una vez y para siempre. Pero es verdad que se necesita una señal. ¿Cuál es la señal que nosotros hemos recibido?
Es decir, nuestro entendimiento se ha abierto lo suficiente para comprender que en Jesús se cumplió todo lo que estaba escrito. No cabe duda que nuestro andar no es por ver, sino es por fe. Esa fe que se adquiere, esa fe que se tiene gracias al Espíritu. ¿De acuerdo? Así que nosotros no tenemos una fe de porque sí, tenemos una fe que hasta cierto punto es razonable, porque si hay algo que estaba profetizado y se cumple, mire usted, eso al menos merece mi atención, y hasta ahí puedo llegar, mi entendimiento puede llegar hasta ahí. Si seguimos leyendo, versículos 34 al 36, aquí hay tela marinera. Aquí el Señor habla del destino del alma. El alma en la Biblia, por no entretenernos mucho, viene a asemejarse a la vida. En la palabra frecuentemente se nos habla cuerpo, alma o corazón, que están muy próximos, y espíritu. Y el alma lo asemeja, lo equipara a la vida. Dice el versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, su alma, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí vemos, ¿verdad?, que leyendo estos pasajes se nos queda rápidamente una idea, y es que el Señor sanciona el andar apegado a lo material, y que esto puede hacer perder tu alma o tu vida. Espérate, vamos a darle a esto, vamos a desmenuzar esto un poco, a ver si lo hacemos más entendible. Nos dice que de qué te servirá ganar el mundo. ¿Y qué es el mundo? En Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 15 al 17 dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, fijaros, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, esta mañana hemos estado hablando de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La vanagloria del mundo, se podría resumir todo. ¿Qué se nos dice la palabra? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahí tenemos lo que viene a referirse el Señor con el mundo. ¿De qué te servirá tener al mundo si vas a perder tu alma, tu vida? Vamos a desmenuzarlo esto un poquito más. ¿Quién estaba con el Señor? Estaban sus discípulos, pero además estaba mucha más gente. Algunos serían judíos, otros serían gentiles, en fin, allí habría de todo, ¿de acuerdo? Y yo me preguntaba, este versículo, lo podríamos, esta pregunta, la podríamos hacer también a los que consideramos no creyentes, no cristianos. ¿Se la podríamos hacer? ¿Podría ser una buena pregunta para hacer reflexionar a las personas de nuestro entorno? ¿Se la podríamos plantear? ¿Pero cómo? ¿Así en estos términos? Espérate, vamos a rebajarlo esto un poquito. Vendría a ser, ¿de qué te servirá todo lo que anhela, todo lo que desea? ¿De qué te servirá todo lo que quieras si no tienes vida? Si no tienes vida. Ahora hay una frase muy socorrida, por lo menos en mi ámbito de trabajo. A poco que tú lo has hecho echar, oye, pásame tal, ay, no me da la vida. Eso está ahora de moda. No me da la vida.
pues puede ser que sea esta verdad, ¿eh? No me da la vida. Yendo a Alcalá de Guadaira, desde aquí, desde Sevilla, hay un centro de desintoxicación. Tiene una tapia por fuera y pone en la tapia: ¿de qué te servirá tener al mundo si vas a perder tu alma? En este centro ese versículo viene que ni al pelo. Personas que estando en vida han perdido la vida. Y esto es más frecuente de lo que creemos. Estando vivos han perdido la vida, han perdido su alma. El que está allí tiene vida, pero la ha perdido, vive esclavo de una circunstancia. Y esto, hermanos, es más frecuente de lo que podemos pensar. Es más frecuente de lo que podemos pensar. Hay muchas vidas perdidas por la falta de libertad. ¿Como consecuencia de qué? De ataduras físicas, de ataduras mentales. Y vivir con un alma enferma es malvivir. Un vecino nuestro, con el que en alguna ocasión he podido compartir de la palabra, en una ocasión coincidimos en el ascensor. Iba acelerado. Salíamos los dos de casa. ¿Qué te pasa? Que no puedo más. Que estoy con el trabajo, que no puedo más. Chiquillo, suelta algo. Suelta algo. Abogado, en fin, suelta alguna cosa. Que sea, libérate de algo. No, porque mi planteamiento es: todo el trabajo que pueda lo cojo para tener luego una buena jubilación. Y se me vino el versículo de Eclesiastés: mira, mejor vale un puño lleno con tranquilidad que 2 puños con aflicción. Espíritu, me parece que te estás equivocando. No, esta política es la que llevo, pues tal y que cual. Hace un par de semanas coincidimos, pero entrando. Venía con la camisa fuera. Yo cuando lo veo, ¿qué te pasa? Traía un mosqueo, iba soltando por la boca lo que no os podéis imaginar. Y traía un holter que se le había soltado con cables por todos lados. Juan, a ver si me puedes poner esto. Vamos a ver, chiquillo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? No era el momento, ni le he vuelto a preguntar qué dio en el holter, pero aquello sería de locura. Traía una circunstancia complicada, en fin. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas con estas ataduras? Tienes vida, pero las tienes perdidas. ¿De qué te servirá tener el mundo ahora si has perdido la vida? Esto no es vivir. Pero ¿y si hacemos, si lo llevamos un poquito más allá? Es decir, no solamente ya en este tiempo. Tú te puedes encontrar con vidas más o menos ordenadas, pero vamos a llevarlo a qué ocurre cuando este cuerpo deje de funcionar. ¿Qué le podemos decir a estas personas? Ahora estás bien de salud, tienes una vida más o menos organizada, pero ¿y cuando tu cuerpo deje de funcionar? Eso puede ser antes de lo que esperas. Hay personas que te dicen: mira, después de la muerte no hay nada. Ni alma, ni nada de nada. Bueno, pues entonces ya está, vamos a hablar del tiempo. Pero hay personas que tienen inquietudes. Hay personas que tienen inquietudes y no pocas. ¿Qué momento tan bueno para coger este versículo y hacerle reflexionar? Oye, tienes unos deberes por hacer, que es poner en orden tus creencias, en qué crees realmente. Gente que te dice a mi manera, tal, pero lo tienes puesto en orden, probarlo. Yo lo he probado en varias ocasiones y eso expone a la persona. Algunos de ellos te dicen: bueno, déjame ya, que ya lo sé. Pero remueve y no poco. Es verdad que hay personas que son buenas. Tú ves personas que están muy implicadas en temas sociales, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por vanagloria? ¿Por sacudirse culpabilidad con otros asuntos? ¿Por rellenar su vida? El Señor lo que va a tener en cuenta que son. El Señor lo que va a tener en cuenta son las obras hechas por fe, que se activa por el amor a su palabra, por obediencia a su palabra. No valen otras obras. Esas son las que cuentan para el Señor. Y voy un poquito más allá. El Señor hablaba también con sus discípulos. Y ahora mi pregunta es:
Esa pregunta también es válida para nosotros. ¿De qué te servirá tener al mundo y pierdes tu alma? Espérate, ¿de qué me estás hablando? ¿De que pierdo mi alma, que pierdo mi vida, que pierdo mi salvación? ¿A eso te estás refiriendo? Podemos conocer hermanos que andan continuamente en la mentira, que andan en la idolatría, que faltan a la verdad, que andan en la codicia. ¿Podrían perder el alma? ¿Podríamos perder el alma? ¿Podríamos perder la vida? No solamente ahora, sino lo que está más allá. Un tema delicado. Echando mano de lo que está escrito en el original, en griego, recordemos que Marcos, para buena parte de los estudiosos, es uno de los primeros evangelios. Es muy breve, los demás son más extensos y parece ser que Marcos fue el primero. En cualquier caso, escrito en griego. ¿Y qué es lo que dice en griego? Siempre es bueno irse a las fuentes más cercanas al origen. En griego nos dice: ¿de qué te servirá tener el mundo si tu alma es perjudicada? ¿Y perjudicada de qué? Si leemos en 2 de Corintios 5:10, nos dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nuestro hermano ha hecho referencia a este versículo también. Cada uno dará cuenta de lo que ha hecho estando en el cuerpo. Entonces, cuando se nos dice la palabra ¿de qué te servirá tener al mundo si tu alma es perjudicada? ¿A qué se refiere esto? Yo entiendo que en ese juicio, en ese tribunal de Cristo, si tu alma está perjudicada, ¿eso en qué te afecta? Habría que meterse aquí, el tiempo milenial, reinado con Jesús, la posición de cada uno. Ahí lo dejo. Pero tu alma está siendo perjudicada siguiendo esas actitudes que el Señor detesta. Una reflexión, y es que el ser humano por naturaleza es un ser espiritual. Buscamos, ¿verdad? Tenemos inquietudes. ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Esto nos remueve muchas veces. Pero ¿qué ocurre? Que hay una cosa que es lo carnal. ¿Y cuántas veces lo carnal vence a lo espiritual? Pero hay versículos que son tan claros, hermanos. En Job, ¿qué te dice? Mira, desnudo has venido y desnudo te vas a ir. No tiene más, no hay más. Tienes que tener cuidado con esto. Y en el Salmo 4 nos dice la palabra de Dios: ¿hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Y lo que enseña sin duda ninguna la palabra, desde el primer versículo, es que tú eres responsable de lo que haces. Tú. Desde niño aprendemos a echarle las culpas a todo lo que nos rodea. Eso lo traemos genético. No sé en qué gen estará eso, pero ahí lo traemos. Y en Deuteronomio 11 y Deuteronomio 30 no lo deja muy claro. Tú decides. Yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y ahora tú verás. Voy concluyendo. El Señor le dijo a sus discípulos: oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Después concreta un poquito más. Y le dice a los discípulos: ¿ustedes quién decís que soy yo? Pero yo voy a cerrar todavía más el cerco. ¿Y tú que estás escuchando? ¿Quién dices que soy yo? ¿Nos lo hemos preguntado eso alguna vez? ¿Quién es para mí Jesús? ¿Quién es? Sinceramente, ¿quién es Jesús para mí? A mí me ha hecho esto darle vuelta también, porque esas preguntas digo, bueno, si las voy a hacer yo, pues me las voy a hacer a mí primero, ¿no? Y lo primero que se me viene son esos versículos de Job. De oídas te había conocido, había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Hace unas semanas lo compartí aquí también.
¿verdad? ¿Quién es para ti Jesús? Deberíamos eso tenerlo también resuelto. Ahí van los deberes de toda la semana. Jesús anunció por primera vez su muerte y su resurrección. Y ahí están los cimientos de nuestra fe. Acabo con un versículo que está en 2 de Corintios 3:17, que dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermano, no podemos vivir atados a las cosas del mundo. La teoría la sabemos, esto lo sabemos. La cuestión es ponerlo en práctica y tenemos que tener mucho cuidado en el día a día. Yo ya particularmente os digo una cosa, lo que voy incorporando a mi vida siempre lo he filtrado por dos cuestiones. Una, que me organice la vida, y otra, que me den seguridad. La cuestión que sea, si cumple esos dos requisitos, las cojo. Y os digo una cosa, la palabra de Dios cumple esto más que de sobra. Así que en Cristo se cumple absolutamente todas nuestras necesidades. Hermanos, tengamos cuidado con las ataduras, que a poco que nos descuidemos, nos trinca. Muchas gracias y bendiciones, hermanos.